Bueno, qué bendiciones una vez más. Gracias al Señor poder estar desde este lugar, desde este medio, trayendo una palabra de regocijo para cada una de nuestras almas, nuestras vidas. Y saber que Dios siempre se goza cuando sus hijos tienen ese privilegio de estudiar, de escudriñar su palabra y saber que Él nos habla de esta manera, a través de la palabra de Dios, y nos ayuda a entender muchas de las realidades que hoy el mundo ignora o el mundo simplemente rechaza. Entonces, pues en esta ocasión, pues yo quiero hablar de un tema que es muy interesante acerca de cualquier obra que pongamos o pretendamos hacer. Siempre tenemos que dar unos resultados, siempre tienen que haber unas estadísticas. Podemos ver como ejemplo, digamos, en esta pandemia que ha pasado, se han llevado ciertas estadísticas o ciertos resultados para poder saber cuántas personas han sido contagiadas, cuántas personas han sido sanadas, asimismo también cuántas personas han muerto y asimismo tener como una información o unos resultados de lo que se ha venido haciendo. Todo tiene que tener un resultado, todo lo que nos propongamos hacer tiene que haber un resultado. En el mundo vemos empresas, vemos gobiernos y todas tienen que dar cierto parte o cierto resultado de su oficio, de lo que realizan. Entonces, pues el tema que traigo hoy es esa misma, los frutos que uno puede dar. Entonces, el título de este mensaje se llama Fruto Permanente. Y quiero pues orar primeramente, darle gracias a Dios porque nos da la posibilidad desde este medio llevar una palabra de aliento, una palabra de bendición a cada uno de sus vidas y en nosotros mismos fortalecernos a través de ella. Entonces, Padre, en esta mañana, en este día, Señor, yo te doy gracias por todo lo que tú haces, Señor, por todo lo que permite, Señor, que nosotros a través de este medio llevemos una palabra, Señor Jesús, porque sabemos que tú hablas, Señor, a través de ella y nos ayudas a crecer, nos ayudas a mirar, Señor, cuántas cosas tenemos que hacer para el reino tuyo, Señor, y que tenemos que avanzar en los propósitos que tú has puesto en nuestras vidas. Ayúdanos hoy, Señor. Te pido que aquella persona que está escuchando o viendo este video, Señor, y que aún no te conoce, Señor, pueda ser tocado con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, y sea transformada su vida a través de este mensaje, Señor. Yo me quito de este lugar y te pido, Señor, que seas tú el Maestro, que seas tú enseñándonos y que seas tú obrando a través de esta palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Bueno, como decía, pues es necesario que se vean los resultados de cualquier cosa que emprendamos a hacer o que nos propongamos hacer. Entonces la pregunta sería, ¿se pueden medir los frutos en una persona, en una vida? ¿Se pueden medir los frutos o los resultados de todas las cosas que nos proponemos hacer? Pues la respuesta lógica sería sí. Y todos sabemos que hemos estado en empresas, hemos estado en proyectos, en planes, en propósitos. Y pues para uno medir realmente lo que está haciendo, si está dando resultado o no, pues es necesario tener unas estadísticas, es necesario tener como los medios o hacer un balance de lo que se está realizando. Entonces, pues surgirían tres preguntas y esas tres preguntas pues las tengo acá y vamos a ir desarrollando una a una de lo que realmente podemos hacer. Entonces podemos medir el fruto de una persona en la vida de una persona, pues lo digo que sí. Un ejemplo sería un maestro observa los frutos de su trabajo cuando ve que sus alumnos atienden a sus enseñanzas y las ponen en práctica. Esa es una manera de medir, ¿cierto? La estadística, establecer un resultado. Como segundo punto, o como otro ejemplo sería un obrero observa los frutos de su trabajo cuando hace la buena labor y motiva a sus compañeros a hacerla. Entonces eso hace un obrero. Entonces trabaja y al mismo tiempo hace que otros trabajen y como que se motiven a hacer las cosas porque él quiere hallar unos frutos, un trabajo, ¿cierto? Un siervo ve los frutos a través de su trabajo que realiza y engrandece a su Señor. O sea, cuando su Señor le agradece, cuando su Señor está, como decir, agradecido por todo lo que este siervo ha hecho por él, y se ven los frutos de todo lo que él ha hecho. Entonces, ese sería otro. Un estudiante ve esos frutos al ver que sus enseñanzas que recibió en cierta institución
las ha puesto en práctica, como digamos una persona que ha sido profesional y estudió durante 5, bueno, los años que ya ha estudiado, 10 años, y ve el fruto de su trabajo al ver que ya tiene una profesión, trabaja en una gran empresa y está viendo los resultados de todo ese tiempo que llevó en estudio y todo ese tiempo que llevó realizando estas tareas. Entonces ahí ve también el fruto. Una persona que tiene un negocio ve sus frutos cuando ve que su negocio crece, que su negocio se ha ampliado, que ha ido a más fronteras, y ve el fruto de su trabajo cuando ve que a través de este negocio ha adquirido el sostenimiento de su familia, le ha dado estudio a sus hijos y que también ve que su empresa va, como decir, viento en popa. Entonces puede ver los frutos, se puede ver el resultado, claro que se puede ver el resultado de su negocio. Entonces, ¿se pueden ver entonces los frutos? La pregunta diría nuevamente, sí. Entonces ahora deben verse los frutos a la obra que se realiza. Entonces, la palabra de Dios también nos enseña, la Biblia también nos enseña que nosotros tenemos una manera de medir nuestros frutos, tenemos una manera de medir todo lo que hagamos para el Señor y todo lo que realicemos, siempre guiándonos a través del Señor por su Santo Espíritu y Él hallándonos o dándonos el favor para nosotros como hijos de Dios y creciendo espiritualmente y viendo todo este fruto de nuestras vidas. Entonces quiero ir allí a un versículo que está en Juan 15, versículo 8, dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Acordémonos de que el Señor tenía no solamente discípulos, sino personas que le seguían, personas que simplemente eran simpatizantes de Él y que en determinado momento, pues cuando querían irse, se iban. Inclusive Él una vez que les habló como duro y sus discípulos se sorprendieron de esa palabra tan dura que Él había dado, y entonces las personas empezaron a dispersarse, a irse de lo duro que Él les había hablado, y en cierto momento quedó solo con sus discípulos y Él los volteó a mirar y les dijo: ¿ustedes también se quieren ir? Entonces ellos dijeron: no, solo tú tienes palabras de vida eterna. Y ellos sabían que cuando el Señor hablaba duro era porque quería que sus vidas fueran transformadas y cambiadas. Entonces aquí en Juan 15:8 pues vemos que el capítulo 15 nos habla de la vid, o nos habla de la vid verdadera. Entonces cuando nosotros vemos que nos está hablando de la vid verdadera es porque debe haber una vid falsa, ¿cierto? Una vid que no da resultados. Entonces allí donde quiero ir. Entonces como primer punto dice: ¿hay necesidad de llevar fruto en nuestra vida? Pues lógico que sí. Yo necesito llevar un fruto y necesito permanecer en ese fruto para poder seguir adelante con todos los proyectos, planes que yo he emprendido y que he hecho. Y de hecho, todas las personas que me rodean o todas las personas que están conmigo también tienen que tener un crecimiento, también tienen que saber que esto es lo que hace que nuestras vidas sean desarrolladas en Dios. Entonces, es indispensable y es una prioridad vivir en la prueba de Dios. O sea, siempre tenemos que dar resultados, siempre tenemos que tener a alguien que nos pida cuentas, ¿cierto? De todo lo que hacemos. Y en este caso pues sería Dios. Dios pide cuentas de nuestras vidas, de nuestro carácter. Si hemos crecido, seguimos siendo iguales o no hemos crecido o hemos retrocedido también a veces. Todo esto hay que verlo. Cuando nosotros miramos que aquí el Señor nos habla en Juan 15 de la vid verdadera, prácticamente nos está hablando de un árbol. Y allí voy a ir allí a Salmo 1, versículo 3, mire lo que nos habla el Señor del árbol. El Señor siempre ha comparado al hombre con un árbol. Y de esta manera es que nos dice aquí en Salmos, capítulo 1, versículo 3, nos dice así. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces todo lo que hace prosperará. El Señor, como decía, siempre nos ha hablado del árbol. Allí en el Edén habían árboles y siempre ha hablado de árbol y siempre ha dado como esas semejanzas y enseñanzas a través del árbol. Allí cuando nos dice en el versículo 3 de Salmo 1, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿cierto? Que dice que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, ¿qué beneficio o qué bueno es estar, como decir, allí en la corriente de agua?
esa corriente de agua yo digo que representaría como el Espíritu Santo, que es donde estamos nosotros conectados con Dios, que es donde obtenemos de nosotros como esa savia, ¿cierto? Día a día, obtenemos esa fortaleza, obtenemos esa vida que solo proviene a través de esa savia, así como para el árbol. Entonces, dice que da su fruto a su tiempo. Entonces, el fruto se da porque esa savia que corre a través del árbol, de sus raíces y después del tronco y llega a las ramas o a los pámpanos, como nos dicen en Juan 15, se acumula en el fruto. Y al acumularse esa savia en el fruto, empieza a haber algo delicioso. Y según el ADN, según las características que tenga este árbol, porque no todos los árboles son iguales, ni todos los árboles dan el mismo fruto. Entonces, a través de esta savia, a través de esto, hace que haya un fruto, y un fruto agradable. Entonces, si permanece en la vida, así como este árbol nos muestra que permanece, ¿cierto?, bajo las corrientes de agua, pues se estará alimentando continuamente de esa agua y de esos nutrientes que tiene la tierra para poder formar la savia, y de la savia se formará un fruto. Entonces hay necesidad de llevar fruto. Nosotros también tenemos que llevar fruto. Y si estamos conectados continuamente con el Señor, con el Espíritu Santo, pues tiene que haber un fruto en nuestras vidas, se tiene que ver el cambio, se tiene que ver eso que internamente empieza a suceder en nosotros. Es de esa manera como nosotros tenemos que empezar a ver, ¿cierto?, estos ejemplos que el Señor nos pone. Entonces, una de esas cosas o uno de esos frutos sería meditar en la palabra, estar en oración, estar constantemente intercediendo por otras personas, atrayéndolas hacia Cristo y dándoles a conocer el ministerio de salvación, dándoles a conocer todo eso que nosotros algún día tuvimos que hacer, que era dar un paso para la salvación y enseñarles a otros. Y si hemos crecido suficiente, podemos enseñar a aquellos que hasta ahora están llegando o están entrando al conocimiento de Dios. Entonces, una persona que medita en la palabra, pues se ven sus frutos, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y porque empieza a aplicar esa palabra a su vida, empieza a hacer cambios en su vida de acuerdo a lo que la palabra le está diciendo, a lo que el Señor le está revelando a través de ella. Los árboles tienen un buen follaje, o digámoslo así, vestido, pero lo que realmente en un árbol se ve el resultado o el fruto es cuando ya empiezan a salir sus ramitas o empieza a florecer para dar fruto. Ahí es donde empezamos a ver que realmente está conectado con el agua, con los nutrientes de la tierra. Si yo siembro un árbol y lleva mucho tiempo de haberlo sembrado, de haberlo puesto ya por lo menos unos 3, 5 años, depende del árbol o si es un árbol de manzano, de hebreo o de uvas, pues así mismo tiene que verse el resultado de acuerdo a ese fruto y de acuerdo a la información genética que tenga este árbol, pues así mismo voy a esperar el tiempo diseñado para que dé fruto. Entonces, si llega el tiempo diseñado y si llega el tiempo en que según el fruto tiene que darlo y no lo da, entonces ¿qué va a pasar? Algo está pasando. Bien, no le está entrando agua o no le está dando suficiente agua a este árbol, o simplemente la tierra está estéril, la tierra no le está dando el nutriente que necesita este árbol, no va a estar frondoso, no va a estar así verdoso, sino se va a ver reseco, va a empezar a mostrar ciertos cambios, y eso es lo que va a hacer que nosotros veamos si realmente está conectado o no está conectado con el nutriente que necesita este árbol. Entonces, vamos a mirar allí un versículo que está en Lucas 6:44. Lucas 6:44. Dice la palabra de Dios allí en 6:44. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos en los espinos, ni se dan zarzas, se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, aquí el Señor les está dando unas enseñanzas a sus discípulos, y así como decía que Él siempre colocaba como el árbol de ejemplo, pues aquí les estaba diciendo que no porque el árbol, ¿cierto?, malo no puede dar buenos frutos, ni el árbol bueno puede dar malos frutos.
Entonces, aquí les estaba haciendo y les estaba llegando allí al mismo corazón de sus vidas, les estaba mostrando que, que dentro del hombre hay malas cosas, hay malos pensamientos, hay malas... ¿Y cómo se ve o cómo salen a la luz? Es a través de su boca, a través de lo que hable, a través de lo que saca, a través de lo que se ve. Entonces, allí es donde se ve. Dice que porque la abundancia del corazón habla su boca. Lo que realmente está en el corazón hablan las personas. Entonces, si en su corazón está lleno de la palabra de Dios, está lleno de Dios, está lleno de pensamientos y todo está enfocado a agradar a su Señor, a su Dios, pues así mismo también va a sacar todo lo que hay en su corazón, todo lo bueno que es, ¿cierto? O todo lo malo que es. Entonces ahí es donde empezamos a ver, o el Señor nos empieza a mostrar que realmente en nosotros abunda debido a nuestra naturaleza lo malo. Pero depende de lo que nosotros llenemos nuestro corazón y nuestra mente y nuestros sentidos, pues de eso vamos a dar, de eso vamos realmente a dar resultado. Entonces, el fruto es el distintivo como segundo punto del discípulo del Señor. Aquí vamos a Lucas 8:15, un poquito más adelante. Lucas 8:15, mire lo que nos dice. Dice, mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra y oída y dan fruto con perseverancia. Entonces aquí es donde quiero llegar, que dice que fruto con perseverancia, perseverancias continuamente. Ahora vamos a ver unas características de lo que es el árbol, de lo que es realmente ese ADN o esa genética del árbol. El árbol cuando tiene una genética de dar, digamos, uvas, pues este árbol va a generar las uvas sin ningún esfuerzo, no va a hacer ningún esfuerzo para dar este fruto. Entonces, asimismo nosotros, si estamos llenos de la presencia del Señor, si estamos llenos de Dios, pues no va a haber ningún esfuerzo en nosotros dar ese fruto, ¿cierto? De la llenura de lo que Dios nos da y asimismo darlo. Si es el amor de Dios, así como nos muestra en Gálatas 5:22 que hay cierto fruto o cierta manera de ver el fruto de nosotros, el fruto espiritual. Y entonces allí en Gálatas 5:22 nos empieza a ver nueve características de ese fruto, que es el amor, el gozo, la paciencia, la paz, la benignidad, la fe, la templanza, ¿cierto? Todas estas cosas son características de una vida que está llena del Espíritu Santo, que está llena de Dios. Entonces se tiene que ver ese fruto. Entonces, por eso decía que el versículo que lo que cayó en buena tierra, ¿cierto? Estos son los que con el corazón bueno dan un buen fruto, ¿cierto? Y lo dan con perseverancia. Entonces, un árbol cuando es bueno, cuando está bien alimentado de la savia, de lo que recibe por medio de la raíz, de la savia, que llega a la savia y llega el fruto, pues este árbol no va a tener ningún esfuerzo en dar ese fruto bueno, agradable, que inclusive usted ve a veces unos frutos que uno los mastica y los saborea y tienen buen sabor, porque son árboles bien plantados, son árboles buenos y que dan buen fruto y con perseverancia. Entonces, los discípulos no son solo seguidores, sino que obedecen. Entonces, asimismo como el Señor tiene unos discípulos y entre ellos se pelean, entre ellos, porque habían muchas cosas que tenían que limpiar en su corazón, el Señor estaba a través de estas palabras y estos ejemplos, les daba para que ellos fueran limpiando y que su carácter fuera cambiando. Entonces, este carácter es la manera como el Señor iba mirando a cada uno de sus discípulos y asimismo también les iba dando a cada uno de ellos pruebas. Y por eso cada persona recibe una prueba muy diferente. Y a través de las pruebas es que ese carácter empieza a ser formado, a ser forjado. Y el Señor, ¿quién más? Que es el que sabe qué es lo que nos hace falta. Y así como allí en Lucas nos habla de la vid, y ustedes saben que la vid, los que tienen las siembras de viñedos y están pendientes de los viñedos, dicen que hay determinados tiempos que hay que podar la vid, hay que podarle las ramas que ya no sirven. Y eso es lo que nos habla Juan 15, ahorita vamos para allá. Entonces dice que a través de esta podada es que como que el árbol vuelve a coger fuerza, porque a veces estas ramas que se están secando no dejan que verdaderamente su fruto permanezca o su fruto continúe adelante. Entonces, aún en la prueba, aún en las circunstancias difíciles, nosotros vemos a veces los árboles que a veces vienen tiempos de sequía, pero los árboles se mantienen. O a veces tiempos en que es mucha agua, mucho frío, ¿cierto? Mucha helada.
Y hay unos que se mantienen y siguen dando sus frutos normales. ¿Por qué? Porque son frutos, son árboles buenos y que desde su comienzo empezaron a formarse buena semilla y buen árbol. Y vienen también de ciertos árboles que son fuertes y buenos y traen buenas características de su fruto. Entonces, el Señor, ¿qué demanda de nosotros los creyentes? Pues que demos un buen fruto. Que si tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, que si somos personas que realmente hemos nacido de nuevo, que realmente queremos vivir para Cristo, agradar a nuestro Señor, pues tenemos que dar un buen fruto. Y es la manera como nosotros podemos ganar las almas para Cristo, a través de nuestro testimonio, a través de que las personas vean que nuestro carácter ha sido formado a través de Dios, ¿cierto? Entonces, y hay varias también características, así como vemos las de Gálatas 5:22, también vemos que nosotros también tenemos que dar un resultado. Y uno de esos resultados es, ponemos un fruto, el fruto de labios. Y aquí en en Proverbios, voy a ir a Proverbios 13:2, miren lo que dice. Proverbios 13:2 nos dice así. Dice, del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. Entonces aquí es donde vamos a ver el fruto de nuestros labios, el fruto de lo que hablemos, el fruto de lo que hay dentro de nosotros, pues así mismo ese fruto hará que nosotros, ¿cierto?, tengamos bien o mal de lo que hayamos, de lo que hablemos, de lo que digamos. Hay otro que es el fruto de los pensamientos, y ese lo tengo allí en Proverbios 37:27, más adelantico, Proverbios 27:7. Es lo que dice Proverbios 27:7. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo amargo es dulce. Hay otra palabra donde el Señor nos dice que de nuestra boca no puede salir cosas amargas ni cosas dulces al tiempo. Bien sale lo bueno o lo dulce, o bien sale lo amargo. Y eso es lo que tenemos que nosotros como hijos de Dios empezar a mirar, a escudriñar en nosotros. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? Si están saliendo palabras de bendición de nuestra boca o simplemente palabras de maldición de nuestras vidas. Entonces, uno de esos frutos es el pensamiento también, que el pensamiento se ve en Proverbios 23:7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él, come y bebe y dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces, el pensamiento también es el que nos lleva a cometer acciones, porque así como se cultiva un pensamiento o una idea, ¿cierto? Ese pensamiento, esa idea es la que va a calar en nuestro corazón y va a dar resultados a través de lo que nosotros hagamos en las acciones o lo que hablemos o lo que veamos y digamos, ¿cierto? Es de esa manera. Entonces, vamos allí en Noé, ¿cierto? Cuando el Señor dijo que iba a raer todo ser humano de la faz de la tierra, porque decía que los pensamientos eran continuamente el mal de los hombres de aquella época, que continuamente vivían pensando mal, continuamente vivían haciendo el mal. Y si vivían pensando el mal, pues así lo estaban realizando. Entonces el Señor ya se cansó de esta generación y quiso raerla toda, pero gracias a Dios que Él halló en Noé, ¿cierto?, otra forma de traer bendición a la humanidad, porque dice que halló gracia en Noé. Y entonces, esta manera es como nosotros tenemos que ver el distintivo del discípulo, el distintivo de aquella persona que está como arraigada, que está relacionada, que está continuamente permaneciendo en Dios, permaneciendo en Cristo. Entonces, también dice acá en Filipenses 4, dice que todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay alguno digno de alabanza, ¿cierto? Que en eso pensemos, que pensemos en cosas buenas, que pensemos siempre estar cantando con salmos, himnos, cánticos espirituales, siempre llenándonos de Dios, y ese es el resultado que vamos a dar, porque estamos relacionados o conectados con esa savia que es el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, dice, mirad que el fruto de vuestro trabajo, un buen obrero, la obra que Dios hace, ¿cierto?, es una obra que nosotros hacemos, pero que la hacemos para Dios. Pero resulta que hay una obra que no es para Dios. Y eso es lo que vamos a mirar allí. Vamos a mirar allí en Mateo 7, para que también tengamos en cuenta esto. Mateo 7, versículo 22.
Y lo que nos dice la palabra de Dios. Voy a leerlo desde el 21, que dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, aquí es donde nosotros podemos, a través de esta palabra, ver que no todo trabajo, no todo fruto viene de Dios o viene para glorificar a nuestro Dios. Porque aquí dice, sí, hacían muchas cosas, muchos milagros, ¿cierto? Y dice que profetizaban o predicaban, enseñaban, y dice que echaban fuera demonios y que hicieron muchas cosas en el nombre de Jesús. Pero realmente lo hicieron en el nombre de Jesús para mostrar sus obras y vanagloriarse en ellos mismos. Pero no lo hicieron porque realmente querían mostrar fruto en sus vidas, porque su fruto era muy distinto al que ellos aparentemente estaban dando. Entonces el Señor les dice y les declara: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, porque se preocuparon más de lo que los demás hombres veían y no lo que realmente ellos tenían que hacer en sus caracteres, en sus vidas, cambiarlas. Recuerdo un pasaje también, me hace recordar esto, de un día que el Señor envía 70 y los envía allá a predicar, a llevar la palabra, y decía que los envió, les dio poder, les dio autoridad sobre los espíritus. Y cuando regresaron estos 70, regresaron todos gozosos diciendo: Señor, Señor, los espíritus se nos sujetan en tu nombre. Y el Señor, ¿qué les dijo? No os maravilléis de esto, maravillaos porque vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Entonces, eso es lo que nos debe maravillar, no los milagros ni las acciones que hagamos, sino que realmente nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Cuántas personas no ayudaron a Noé a construir el arca? No lo ayudaron prácticamente allí a trabajar en la obra del arca. Pero ¿cuántos se salvaron? No fueron sino 8 personas. ¿Qué pasó con el resto que le ayudó a Noé? Pues simplemente eran obras, y obras de humano, obras que no llevaban ningún fruto realmente, fruto para Dios. Entonces la pregunta sería, otra pregunta más sería: ¿cómo llevará fruto el discípulo de Cristo? ¿O cómo lo llevará? Entonces, los frutos siempre son para gloria de Dios, el fruto siempre es para gloria del Señor. Y muchos decimos que de pronto aquí nos habla de los frutos de ganar almas, de llevar el mensaje de salvación, de hacer mucha obra, muchas cosas para el Señor. Y sí, realmente esos son frutos y son frutos buenos. Pero el Señor lo que quiere es que realmente haya fruto en nuestra vida, en la formación de nuestro carácter. Y quiero ir allí a un versículo que está allí en Timoteo. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, aquí el versículo 1 al 4 nos da una lista, yo creo que es suficiente para que nosotros veamos cómo es el carácter del hombre hoy en día. Cómo es que estos hombres, porque por eso dice, terminando el versículo 4, dice traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Más que de Dios, ahí nos lo está advirtiendo. Entonces son personas que no tienen a Dios. Y dice también en el 5 que tiene apariencia de piedad, ¿cierto? Entonces realmente la apariencia es lo que se muestra por fuera, el follaje, como hablaba del árbol. Se ve por fuera muy bonito, pero por dentro realmente sí está dando fruto, sí está generando fruto en sus vidas. Pues aquí vemos que no, porque este es el carácter de los últimos tiempos de los días, de estos días. Entonces hoy podemos ver que el fruto del discípulo debe ser de Cristo. Ese es el fruto que nosotros debemos de dar. Entonces dice el Señor Jesucristo mismo, Él enfrentó allí en Mateo 23, cuando habla con los líderes religiosos. Quiero ir a ese versículo ya por último, Mateo 23. Miren lo que el Señor les dice, 23:15. Allí a los líderes religiosos de su época, de la época de Cristo.
Y miren lo que les decía, ellos eran los que más presionaban, los que más querían como hacer caer al Señor, como mostrarle su autoridad o la autoridad de ellos sobre Cristo. Pero el Señor siempre, Él siendo Dios, sabía lo que había en el corazón de ellos. Entonces les dice en el 15 así, dice: hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un proselito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Entonces aquí el Señor les está hablando de que ellos iban y predicaban y llevaban el mensaje y les mostraban a los hombres de que ellos eran muy santos, que eran muy religiosos, de que mejor dicho ellos eran autoridad espiritual sobre todas estas personas que los seguían. Pero ¿qué hacen las personas? Poner y fijar las miradas en ellos, ¿cierto? Pero realmente ellos dentro de sí mismos, ellos querían hacer su propio, querían sacar su propio provecho, o vivir según su propia vida, ¿cierto? De pecado. Y mostraban por fuera que eran muy santos, sepulcros blanqueados, les decía el Señor. Entonces, desde aquí de vosotros escribáis y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra. O sea, hacían que iban a ir a ganar por allá almas, o iban a ganar o a predicar el Evangelio a diferentes países, a diferentes partes, y hacían muchos congresos y muchas cosas, pero realmente su vida cómo vivía, realmente su vida cómo estaba. Eso eran obras muertas, ¿cierto? Obras muertas. Entonces aquí vemos que el cristiano debe vivir diferente, porque nosotros no somos una religión, nosotros no tenemos una religión ni pertenecemos a una religión, nosotros pertenecemos a Cristo, porque la religión es el hombre en busca de Dios, y la religión es nosotros creyendo agradar a Dios por nuestras propias maneras o nuestros propios medios, pero el cristianismo es que Dios, Cristo, el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros, vino y nos buscó, ¿cierto? Para que cambiáramos. Vino el celestial, vino aquí a la tierra a llevarnos, ¿cierto? A llevar al terrenal al cielo. Y de esa manera es que nosotros tenemos que ver. Entonces, quiero a usted de pronto, a la persona que está viendo, pues decirle que hoy el Señor Jesucristo lo ama mucho y que quiere que todas estas cosas sean como ejemplo para nuestras vidas, ¿cierto? Y si usted desea recibir al Señor Jesucristo, si verdaderamente quiere cambiar su vida, vemos aquí el carácter de los hombres, es lo que estamos viendo hoy en día. Y es lo que estamos viendo, que muchas personas que se dicen ser espirituales o que tienen una autoridad espiritual sobre otras personas, ellos mismos viven en pecado, ellos mismos viven apartados del Señor y le hacen pensar a personas que ellos son autoridad espiritual, aún no teniéndola. El Señor nos muestra a través de su palabra que no seamos engañados, que realmente vengamos a Él, que con un corazón contrito y humillado nos humillemos ante su presencia. Una de las características que hablaba del fruto, volviendo al fruto, recuerdo ahora, es de que los árboles cuando están cargados de fruto, ellos se doblegan. Cuando la vid está cargada de uvas, la vid empieza a doblegarse, como a hincarse, porque el mismo fruto hace que el peso hace que se hinque. Así igual el trigo, las ramas de trigo cuando están cargadas de trigo, ellas se doblegan. Entonces, así el Señor quiere que seamos nosotros, que cuando tengamos suficiente y abundante y permanente fruto, nos dobleguemos ante su presencia. Porque aquellas personas que no tienen fruto, ¿qué hace? El árbol cuando no tiene fruto es erguido, es derecho, es orgulloso, demuestra orgullo, pero el que tiene fruto se doblega ante la presencia del Señor y el agradecimiento por lo que es. Entonces, pues esta es la palabra, y quiero que esta persona que le decía que quiere ir a Cristo, que quiere realmente cambiar su vida, que cambie todo alrededor, porque el Señor cuando entra empieza a cambiar. Dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, y el Señor quiere eso, cambiar nuestras vidas y cambiar el núcleo familiar, cambiar las personas que le rodean, a usted también, que vive una vida abundante, una vida así como este árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y que todo lo que hace, dice la palabra, prosperará. Entonces prosperará para bien, prosperará en su vida espiritual. El mismo Pablo le decía allí, Juan, decía: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y así como prosperemos nosotros espiritualmente, vamos a obtener también la bendición
física, material, sentimental, toda bendición vendrá a su vida. Entonces yo lo invito a que haga simplemente una oración de arrepentimiento, de reconocer que es pecador, de reconocer que se ha equivocado y que necesita de Cristo. Entonces cierre sus ojos ahí y dígale al Señor, incline su cabeza y dígale así: Padre, yo te doy gracias por este momento, gracias Señor por tu palabra, gracias por este mensaje, porque has hablado hoy a mi vida. Y hoy reconozco que soy pecador, reconozco que te he fallado, reconozco que no he hecho las cosas conforme a tu voluntad, que he estado apartado toda mi vida de ti, pero hoy quiero venir a ti, hoy quiero reconocer que tú eres Señor y Salvador, que tú moriste en una cruz de Calvario por mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador y te pido que por favor me selles con el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración, si usted o una oración parecida, arrepintiéndose de su pecado y diciéndole al Señor: sí, realmente he estado lejos de ti, hoy quiero acercarme a ti, quiero cambiar mi vida. Entonces cambia mi vida y que esa savia, que es la presencia del Espíritu Santo en su vida, cambie su vida y que empiece a alimentarlo a través de su palabra, a través de la oración, y usted va a ver la fortaleza que empieza a tener en su vida y los cambios que el Señor empieza a hacer. Entonces ya para terminar voy a orar, voy a darle gracias al Señor. Padre, gracias te amo, Señor, por todo lo que estás haciendo, Señor, a través de este ministerio, todo lo que estás obrando, Señor. Te pido, Señor, que aquellas personas que hoy recibieron este mensaje en sus corazones, no vuelvan a ser los mismos, que sean transformados, que sean regenerados, que sean verdaderamente cambiados, Señor, y que ese fruto en sus corazones, Señor, que tú has colocado, lo vean otros hombres, para que te glorifiquen a ti, amado Señor. Eso dice tu palabra, Señor. Hoy te doy gracias, hoy te pido, Señor, que aquellos hermanos que se encuentran en tribulación, que se encuentran en hospitales, en cárceles, que por diferentes circunstancias, Señor, están atribulados, tú los levantes, tú les des vida, esa vida que prometiste, que es vida en abundancia. A ti te doy la gloria y la honra en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén.